Se fueron todos a ver el partido de Racing, por eso. ¿Viste? ¿No? Todo el país Bueno, ahí prendido. Arranquemos, si le parece, mi estimado académico. Empezamos hoy con la clase 4. Vengo del fiambrero. Sí. En realidad, la frase es vengo del charcutero. Lo que pasa que es una traducción en Argentina, y en Argentina charcutería no tenemos. No sé en Colombia, Regina, pero acá. En Chile sí hay charcutería, en colombiano. Mira, bueno, no sabía que en Chile había. Sí, acá los humos son fiambrerías que venden chacinados y demás, pero bueno, vengo del fiambrero. Acerca de lo que vuelve en lo real, marionetas del delirio, RSI en el lenguaje, la erotización del significante. Dice que en 2 artículos titulados respectivamente La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis y las neurosis y las psicosis, Freud nos proporcionó informaciones interesantes sobre el problema de saber, y este es lo central que va a desarrollar, qué diferencia neurosis y psicosis. Intentaré enfatizar que las diferencia en lo que hace a los trastornos que ambas producen en las relaciones del sujeto con la realidad. Es también una oportunidad de recordar de manera fina y estructurada, ¿no? Digo porque sigue insistiendo con la cuestión de la estructura, y lo va a hacer durante todo el desarrollo del seminario. Es también una oportunidad de recordar de manera fina y estructurada qué se debe entender a propósito de las neurosis por represión, ¿no? Está ubicando el mecanismo fundante en las neurosis. Freud subrayó hasta qué punto de las relaciones del sujeto con la realidad no son las mismas en la neurosis y en la psicosis. En particular, el carácter clínico del psicótico se distingue por esa relación con la realidad, dice, por esa relación profundamente pervertida con la realidad que se denomina un delirio. ¿No? Pensemos, cuando dice pervertida, no está haciendo referencia a la perversión, sino a la terminología, la etimología del término, que es pervertere, del latín, por otra vertiente. Esta gran diferencia de organización o de desorganización debe tener, dice Freud, una profunda razón estructural, vuelve a insistir, ¿no? Esta gran diferencia debe tener una profunda razón estructural. Es de estructura. Sí. ¿Cómo articular esta diferencia? Cuando hablamos de neurosis, hacemos cumplir cierto papel a una huida, a una evitación, donde un conflicto con la realidad tiene su parte. Se intenta designar a la función de la realidad en el desencadenamiento de la neurosis mediante la noción de traumatismo, que es una noción etiológica en cuanto al origen, ¿no? Esto es una cosa, pero otra cosa es el momento de la neurosis en que se produce en el sujeto cierta ruptura con la realidad. ¿De qué realidad se trata?, se pregunta. Freud lo subraya de entrada. La realidad sacrificada en la neurosis es una parte de la realidad psíquica. De la realidad psíquica. Ejemplo de esto. Ejemplo freudiano, vamos a ver. La chica que estaba cuidando en el hospital, al lado del lecho del enfermo, a su cuñado, y que mientras éste dormitaba, tiene la idea de que a ella le gusta
su cuñado y le gustaría tener algo con él. E inmediatamente lo quita de su mente porque se sentía en falta con la hermana, con la esposa de este muchacho. Después de esto, esta chica tiene una parálisis importante que le imposibilita caminar, ¿no? Indagada por Freud, lo que aduce la paciente es que en ese momento temió dar un mal paso, ¿no? Digo, mal paso, no poder caminar, obviamente se convierte el síntoma en una representación metafórica de eso, de esa realidad psíquica, ¿no? Es con ese pensamiento, ¿no? Por eso dice que es en el orden de la realidad psíquica en la neurosis. Entramos ya aquí en una distinción muy importante. Realidad no es homónimo de realidad exterior. En el momento en que se desencadena su neurosis, el sujeto elide, escotomiza, como se dijo después, una parte de su realidad psíquica. En el ejemplo que usábamos antes, dar el mal paso. Queda elidida. O, en otro lenguaje, su yo, ¿no? Esta parte es olvidada, pero continúa haciéndose oír. ¿Cómo? Perdón. Pero continúa haciéndose oír. ¿Cómo? De una manera que toda mi enseñanza enfatiza. De manera simbólica. O sea, el retorno de lo reprimido es de manera simbólica. Dar un mal paso, eso se hace carne. Metáfora. Exactamente. Simbólica, pero metafórica. Es que metafórica es justamente, da cuenta justamente de lo simbólico, ¿no? Una metáfora es una simbolización de algo. Pensemos en lo siguiente. Sí, dale. La literaria. ¿Cómo? La metáfora es una figura literaria. Sí, lo que pasa es que lo toma en términos de lingüística, donde la cuestión metafórica da cuenta de una simbolización, digamos, a ver, cuando el poeta utiliza la metáfora, está utilizando, digamos, una transposición, ¿no?, figurativa en relación a algo que quiere transmitir en ese sentido, ¿no? Entonces pertenece al ámbito del lenguaje, para decirlo de la manera más sencilla, ¿no? Como tal, es del orden de lo representacional, ¿no? Por eso es simbólico. Nuestro mundo es justamente simbólico, el de los humanos. Freud, en el primero de los artículos que citaba, evoca ese depósito que el sujeto pone aparte en la realidad y en el que conserva recursos destinados a la construcción del mundo exterior. Allí es donde la psicosis toma su material, en la realidad exterior, ya no en la realidad psíquica, sino en la realidad exterior. Y dice: la neurosis, dice Freud, es algo muy diferente, porque la realidad que el sujeto elidía en determinado momento intenta hacerla volver a surgir prestándole una significación particular, un sentido secreto que llamamos simbólico. Pero Freud no enfatiza este hecho de manera adecuada. En forma general, el modo impresionista en que se utiliza el término simbólico nunca ha sido precisado hasta ahora de manera verdaderamente conforme a lo que está en juego. Hoy una paciente me decía que ella está trabajando o la está trabajando la cuestión de su feminidad, ¿no? Que por distintas razones, que tienen que ver con su historia, etcétera,
ella ha escatimado, digamos, no se ha permitido instalarse plenamente en ese lugar de lo femenino, de la mujer, ¿no? Como en principio ella la atraviesa. Y dice, siempre me hago las cosas trabajosas, ¿no? Siempre me pongo trabas. ¿Qué se repite? ¿Qué escuchan ustedes que se repite ahí? ¿Qué significante se repite? Trabajosa, traba, ¿no? Ahí está, traba ahí repitiéndose. Entonces, le pido asociaciones, que se le ocurre con traba. Y ella asocia transexuales. Aquí en Argentina se le conocen como trabas, digamos, se le dice despectivamente a los transexuales. ¿No? Y lo que asocia con trabas, o sea, transexuales, alguien que quiere ser mujer. ¿No? O sea, por intermedio de lo que aparece en el significante, es significante en el punto en el que se repite, ¿no? Traba, trabajar, trabajar. Lo que aparece allí es algo en el orden de la simbolización de un conflicto que a ella se le presenta como esto de querer ser mujer y no terminar de habilitarse. ¿No? Sigo. Decía entonces que la neurosis, dice Freud, es algo muy diferente porque la realidad que el sujeto elidia en determinado momento intenta hacerla volver a surgir prestándole una significación particular, un sentido secreto que llamamos simbólico, lo que veíamos recién. Pero Freud no enfatiza este hecho de manera adecuada. En forma general, el modo impresionista en que se utiliza el término simbólico nunca ha sido precisado hasta ahora de manera verdaderamente conforme a lo que está en juego. Sí. Digo, aquí, simbólico, ya Lacan viene trabajando lo de sesiones de seminarios anteriores, es parte de la constitución psíquica humana, ¿no? Junto con otros dos registros, ¿no? Imaginario, real. Ya. Les señalo al pasar que no siempre tengo la posibilidad de darles estas referencias al texto que algunos anhelan, porque es necesario que mi discurso mantenga continuidad. No obstante, les doy, me parece, la cita cuando es necesario. Muchos pasajes de la obra de Freud dan fe de que sentía la necesidad de una plena articulación del orden simbólico, porque eso es lo que para él está en juego en la neurosis. De hecho, en los primeros años de Freud, cuando todavía él no había abandonado la neurología, cuando está en París, en el servicio que dirigía Charcot, él hace una referencia muy importante. Ustedes ubican que Charcot buscaba, digamos, en las alteraciones en el parénquima cerebral, las distintas patologías, incluida lo que en aquel momento se veía dentro de la neurología como las histerias, ¿no? De hecho, había pabellones enormes de histéricas internadas al cuidado de los neurólogos. Lo que Freud encuentra allí es que, dice Freud, que las lesiones que aparecen en el cuerpo de las histéricas no guardan relación con la especificidad anatómica, sino con la representación que la paciente se hace de esa parte del cuerpo. Por ejemplo, alguien que decía, tengo paralizado el brazo,
esa parálisis del brazo no estaba en relación con la inervación anatómica que corresponde al brazo, sino con lo que la paciente representaba como brazo. Por lo tanto, dice Freud, esa alteración no es anatómica, sino que es representacional, simbólica. ¿Eh? Sí. Hay un texto de Bachelard que trabaja sobre lo que es la ruptura epistemológica, tomando en cuenta justamente ese momento de Freud, donde a partir de el médico, el neurólogo, se empieza a encontrar con presentaciones clínicas que no puede resolverlas desde las medicinas y se abre una, una rama epistemológica distinta. Ya no se va a buscar el daño anatómico, sino lo representacional que afecta a ese cuerpo. Ahí se produce una ruptura epistemológica, dice Bachelard. ¿Esto está relacionado, puede estar relacionado también con la psicosomática? O sea, a pacientes a veces que se tienen pacientes que sufren de todas las enfermedades. Y cuando uno indaga un poco, estas enfermedades están relacionadas justamente con toda la vida de la paciente, con todo lo que ella ha sufrido, con todo lo que le ha pasado, con todo lo que cuenta en su historia. ¿Qué te parece, Julio? Estás muteado. Que está la diferencia entre lo psicosomático y lo neurótico, donde justamente hay fallas en la simbolización. Sí, sí, a ver, me parece que efectivamente la cuestión es poderlo pensar como o síntoma psicosomático, que creo que es por el lado de que lo trae Regina, o distinto del fenómeno psicosomático. En el fenómeno psicosomático hay algo de hay algo de eso de el retorno sobre el cuerpo simbolizado, ¿no? De una realidad psíquica reprimida en el sujeto, que es un poco lo que decías vos, Regina, ¿no? El retorno de lo reprimido. Exactamente, ese es el síntoma, ¿no? Que es como cualquier otro síntoma, podríamos decir, neurótico, de lo que es el fenómeno psicosomático que tiene otra cualidad, justamente una cualidad estructural distinta, ¿no? Pero por ahora escuchemos eso, después sí, nos abrimos a eso si quieren. Bueno. Bueno, muchos pasajes de la obra de Freud dan fe de que sentía la necesidad de una plena articulación del orden simbólico, lo que estábamos diciendo, porque eso es lo que para él está en juego en la neurosis. A ella, Freud, le opone la psicosis, donde en un momento hubo ruptura, agujero, desgarro y ansia, pero con la realidad exterior, no con la realidad psíquica, sino con la realidad exterior. Uh-huh. La neurosis es en un segundo tiempo y en la medida en que la realidad no está rearticulada plenamente de manera simbólica en el mundo exterior, cuando se produce en el sujeto huida parcial de la realidad, incapacidad de afrontar esa parte de la realidad secretamente conservada. En la psicosis, en cambio, es verdaderamente la realidad misma la que está primero provista de un agujero que luego el mundo fantasmático vendrá a colmar. Ojo cuando dice acá, del mundo fantasmático, no está hablando del fantasma. De las alucinaciones, de los delirios. Exacto, acá utiliza fantasmático en ese sentido, efectivamente. Sí, sí.
¿Podemos contentarnos con una definición tan simple, con una oposición tan somera entre neurosis y psicosis? De ningún modo. Y Freud mismo lo precisa. Luego de su lectura del texto de Schreber, que no basta con ver cómo están hechos los síntomas, que aún es necesario descubrir su mecanismo de formación. ¿No? ¿Qué es lo que está en juego, ¿no? Allí? ¿Por qué? Partamos de la idea de que un agujero, una falla, un punto de ruptura en la estructura del mundo exterior está colmado por la pieza agregada que es el fantasma psicótico. Insisto, acá fantasma es por el lado de la fantasía delirante. ¿Cómo explicarlo? Tenemos a nuestra disposición el mecanismo de proyección, dice Lacan. Comenzaré por él hoy, con particular insistencia, debido a que algunos de ustedes que trabajan los textos freudianos, que ya comenté, me han hecho saber que, retomando un pasaje cuya importancia señalé, estaban dudosos en cuanto al sentido que debía darse a un trozo, sin embargo muy claro, que se refiere a la alucinación episódica, donde se muestran las virtualidades paranoicas del hombre de los lobos, al mismo tiempo que captan muy bien lo que subrayé diciendo: lo que fue rechazado de lo simbólico reaparece en lo real. ¿No? Plantean una discusión sobre mi manera de traducir "el enfermo no quiere saber nada de ello" en el sentido de la represión. Sin embargo, actuar sobre lo reprimido mediante el mecanismo de la represión es saber algo acerca de ello, porque la represión y el retorno de lo reprimido no son sino una sola y única cosa, expresada no en el lenguaje consciente del sujeto, sino en otra parte. ¿Se entiende lo que está diciendo? Ajá, sí. ¿Mm? Sí. ¿Vamos bien, Julio? Algunos encuentran una dificultad porque no perciben que lo que está en juego es del orden de un saber. Un saber. Uh-huh. Les daré otra cita tomada del caso Schreber. En el momento en que Freud explica el mecanismo propio de la proyección, que podría dar cuenta de la reaparición del fantasma en la realidad, se detiene para observar que, en este caso, no podemos hablar pura y simplemente de proyección. Lo cual es harto evidente con solo pensar cómo funciona ese mecanismo. Por ejemplo, en el delirio de celos llamado proyectivo, que consiste en imputar al cónyuge infidelidades de las que uno se siente imaginariamente culpables. Otra cosa es el delirio de persecución, que se manifiesta a través de intuiciones interpretativas en lo real, ¿no? Estos son los términos en que se expresa Freud. Es incorrecto decir que la sensación interiormente reprimida, Verdrängung, es una simbolización y Unterdrückung, o sea, opresión, supresión, indica sencillamente algo que ha ido por debajo. Es proyectada de nuevo hacia el exterior. Esto es lo reprimido y el retorno de lo reprimido. Deberíamos decir más bien que lo rechazado, ya no está hablando de reprimido, ya está hablando de rechazado. Lo rechazado, recuerdan quizás el tono de insistencia que él dio esta palabra, retorna de lo exterior. Retorna, perdón, sí, del exterior. Entonces, una cosa es el retorno de lo reprimido, ¿no? Y otra cosa es el retorno de lo exterior, el retorno de lo rechazado. Aquí la palabra rechazado, la toma del Verwerfung, ¿no?, de rechazo, que más adelante Lacan lo va a nombrar como forclusión. Algo que queda por fuera del texto. Algo que no fue inscripto.
que no fue inscripto. Piensen ustedes en algo que uno se encuentra en lo exterior y no hay palabra que pueda representar eso, ¿no? Que no hay posibilidad ni siquiera de poder decirlo, porque no hay palabra que represente eso. Uno se puede encontrar con algo de lo inimaginable, pero intenta, balbucea, decir algo de eso. ¿Mm? Trata de justamente nombrarlo de alguna forma. Pensemos de manera más radicalizada que no hay palabras que puedan decir eso, no hay forma. ¿Mm? Digo, hay algo en la inscripción, que es un poco lo que en otro momento hacíamos, si ustedes se van a acordar de esto, porque lo hicimos varias veces y lo vamos a seguir haciendo muchas veces, ¿no? La red de significantes, donde presenta un agujero. ¿Sí? Rechazado. Digo, algo aquí, de esa red simbólica, que tiene un agujero y hay algo de la realidad que no puede representarse. Si yo digo, lo estoy diciendo inadecuadamente, pero para poder avanzar en este punto. Si yo digo mesa, hay un significante que puede dar cuenta de eso. Si yo digo cielo, hay un significante que puede significar eso. Si yo digo madre, y así sucesivamente. Supongamos de algo externo cuyo significante no esté allí para poder significarlo. Que no puede decirse. Exactamente. Pero que al mismo tiempo la persona lo siente, lo ve permanentemente. Las relaciones exteriores. Se puede encontrar con eso, ¿no? Que lo puede ver, lo puede escuchar o lo puede sentir de alguna manera, ¿no? Y que tiene, agrego yo, valor de irrefutable. Lo que no tiene nombre, pero que el psicótico nombra con los neologismos, con las palabras que se inventan para nombrar esa cosa que... Cuando se inventa algo, ya hay algo ahí. Cuando se inventa algo, cuando empieza el delirio o lo que traías vos, es en este punto ya empieza a saldarse algo acá. Algo aparece. Con lo cual el discurso se vuelve a lanzar. Porque si no, si entramos en el agujero ahí hay un detenimiento del discurso. Cuando hay un delirio, ¿no? O estos otros mecanismos que ponen en juego la posibilidad de poder nombrar algo de esto, es lo que Lacan llama como restitutivo la metáfora delirante. En realidad es un contrasentido, ¿no? Es metáfora en el sentido de que permite reinstalarse nuevamente en la cadena significante y se puede hablar. Ajá. ¿Se entiende esto? Sí, un poco confuso, pero sí, se entiende. ¿Qué es lo que te resulta confuso? Pues, bueno, está lo exterior, ¿no? Digamos, una estructura familiar bien compleja, ¿no? Bien disfuncional. Está en lo exterior, digamos, un rechazo. Algo que no podría representarse con una palabra, pero que ocurre. Y que la persona, el niño, digamos el niño, lo siente desde el principio. Un rechazo, digamos, de la madre. Sí, pero no, el rechazo no es en el sentido amoroso, como se podría sentir, que eso sí lo podría definir un neurótico, ¿no? Sino Pero en la es algo de la realidad que se rechaza, es algo de la realidad que se rechaza. No es que se siente rechazado. Es pero no estoy teniendo en cuenta el rechazo como lo rechazado, sino como en el sentido de que bueno, digamos un niño que es rechazado por el padre, por la madre, por toda la familia, relegado. Sí. Sí. Bueno, ese niño después crece y ese niño sigue experimentando la misma realidad, pero al niño le han enseñado que los papás aman. Y él no
¿No puede representarse ese amor? No es exactamente eso, Regina, sino ¿No? que es de otro orden, digamos, porque lo que está en juego allí no es tanto la cuestión de lo más o menos amoroso que fueron los padres, ni siquiera de Bien. lo bueno o malos padres que fueron, tampoco se juega eso, sino que es algo más en el orden de la estructura, y de la estructura en el sentido de que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de, a ver, si entramos por aquí puede resultar más sencillo? Hablábamos en algún momento de los 3 tiempos en el Edipo. Un primer tiempo, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, donde la palabra de la madre es ley, ¿no? Lo estoy simplificando, insisto, para poder avanzar por acá. Un segundo momento, podríamos decir, donde la palabra del padre es ley, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es eso y no puede significar otra cosa? En cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Esto es lo que Freud llama el padre terrible. Lo terrible del padre no es que sea malo o malvado o agresivo, sino que genera por su intervención un corte, ¿no? Instalando algo en el orden de una ley, ¿no? No reintegrarás tu producto, ¿no? La ley de prohibición del incesto. Del incesto. Ah, eso, ajá, ya. Exactamente, por eso. Y hay un tercer momento donde lo que entra en juego es otro tipo de, otra versión del padre, donde lo que se llama nombre del padre, ¿no? Actúa sobre el deseo materno, tachándolo y produciendo la metáfora paterna. Lo explicamos. El significante nombre del padre es el que permite que una palabra no sea solamente eso, que pueda significar distintas cosas, que no quede fijado un significante, un significado, ¿no? Que pueda significar de distintas maneras y que permite efectivamente que salir del ordenamiento del signo para ubicarnos en el orden de lo metafórico. Por eso, hoy cuando hablamos de metáfora es en este sentido, por el lado de la metáfora paterna. La metáfora paterna es la que permite que en esa red que estábamos hablando hoy, uno pueda deslizarse. Es lo que le permite al neurótico hacer asociaciones, ¿no? Mi paciente de hoy, ¿no? Trabajo, traba, asocia tal cosa, ¿no? Entonces, hay una representación simbólica que se pone en juego allí. Pero eso se puede hacer en la medida en que actúa el significante nombre del padre, que va más allá de si el padre es bueno o malo, si lo caga a palo o no lo caga a palos al pibe, si... No tiene que ver estrictamente con eso. No es tampoco una cuestión moral, sino en cuanto a la eficacia como significante del nombre del padre, para que se pueda producir lo que veníamos hablando antes, ese movimiento en el orden de la cadena de significantes, donde la metáfora entra en juego. En la psicosis hay algo de esto que no se produce porque es el significante del padre, el significante del nombre del padre, el que no termina de siendo eficaz, ¿no? Y hay algo del discurso que queda fijado acá. Que queda fijado. ¿Qué significa que queda fijado? Esto que hablábamos de la literalidad en la psicosis, ¿no? El ejemplo que usábamos los otros días. A un psicótico se le está hablando despacito, le dice, hable más alto y se sube en el banquito para hablar, ¿no? Esa literalidad, donde lo que no puede encontrar es la metáfora de esto que está en juego.
¿no? Bueno, eso tiene que ver efectivamente con la estructura y con lo que veníamos hablando en relación, y lo que Lacan está ubicando, en el orden de la etiología. ¿Por qué? ¿Por qué se produce? ¿No? Entonces, hay algo, entonces, de lo exterior que queda rechazado en el sentido de no poder ser incorporado en la cadena de significantes. A ver, hay un ejemplo que se utiliza habitualmente, que es de donde viene, digamos, la idea de forclusión, es que lo utilizamos ya otras veces, ¿no? Que es en esas situaciones en un juicio donde hay una mujer porque generalmente son mujeres, pero debe haber hombres también, Julio, no sé qué, vos trabajás en la justicia, escribiendo todo lo que se dice, ¿no? En determinado momento, un abogado, alguna de las partes, dice algo que no es apropiado para el desarrollo del juicio, o no corresponde, no tiene que ser tenido en cuenta, y el juez dice no al lugar. No al lugar implica que quien está escribiendo eso no lo escribe, no queda inscripto. Se dice, pero no queda inscripto, no hay inscripción de eso. ¿Mm? Hay algo que se dice, pero no está inscripto. ¿No? De alguna manera, en la cadena de significantes hay algo que no queda inscripto. Por lo tanto, hay algo de la realidad, ¿no? Que queda sin terminar de ser cubierto por el significante. Queda rechazado. No. Es más claro plantear que no es inscripto que el rechazo. El rechazo por ahí suena a una cierta voluntariedad, ¿no? Intencionalidad. Claro. El no inscripto suena, bueno, esto no se escribió. No es que alguien lo rechazó, no quiso saber nada, entre comillas, no pueda pensar algo de ese lado, sino que no quedó escrito directamente, ¿no? Quedó un agujero ahí, quedó un hueco. Digamos, pongamos el ejemplo del caso que vimos la sesión anterior con la psicoanalista que lo presentó. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba la chica. ¿Era Julieta? Griselda Agnodel. No, la paciente. No me acuerdo el nombre de la paciente también. Bueno, en esta historia aparece el suicidio del padre, que casi que también es un homicidio porque le prende la casa, y eso es lo que nunca se habla. Allí da lugar a que probablemente hubiera podido estar esta chica en la psicosis por esa situación. A mí me parece que lo que no se habla retorna de alguna manera, o de manera simbólica, o desde lo real, ¿no? La verdad que no tengo muy presente el caso, Regina, por eso no. Pero en definitiva está hablando justamente de cuál es el mecanismo que está en juego en una y en otra situación. Por eso, volvamos al comienzo, él va a hablar de la diferencia entre neurosis y psicosis, ¿no? Lo que está rechazado, lo que está reprimido, ¿no?, en la neurosis es del orden de la realidad psíquica, ¿no? Es algo que tiene que ver con un saber no sabido, si se quiere. Algo del orden del saber no sabido. Por el lado de la psicosis no se trata del saber aquí, es otra cuestión. Hay algo de lo externo que no puede ser descifrado por el sujeto. ¿Misterio? ¿Algo así como un misterio? No, un misterio uno intenta descifrar y tiene más, y en la neurosis uno cuenta con elementos para descifrar. Es lo que decíamos recién. Lacan utiliza un ejemplo que es medio gracioso, que dice, supongamos que alguien va en una embarcación en medio del océano y sale un enorme
monstruo que jamás vio, digamos, y dice, bueno, ahí se encuentra sin palabras, está bien. Lacan dice, bueno, puede quedarse mudo, cagarse encima, pero en algún momento va a tener que ir a la bitácora y escribir, ¿no? Nos encontramos con tal y tal cosa y habrán palabras allí que intentan decir eso, aunque no lo haya visto en su vida. ¿Se entiende? Eso es la neurosis. Eso es en la neurosis. Por eso cuando vos decís el misterio, bueno, es simplemente intentar descifrar eso, pero hay elementos con que poder descifrarlo. Lo otro es de otra índole. Digamos, sí. Pues, parece que yo no entiendo muy bien todavía lo de la formación. Está tranquila, porque para eso vamos despacio. Sí. Entonces, decía que este es un texto para agregar a los que ya cité en el mismo registro, textos que son pivotes. Precisamente el texto de la Verneinung, la negación, que comentó Hippolyte, permitió articular con precisión que hay un momento que, si puede decirse, es el origen de la simbolización. Entiendan bien, este origen no es un punto del desarrollo, dice, no tiene que ver con una etapa del desarrollo, no es eso. Responde a una exigencia, yo agregaría, una exigencia de estructura, que la simbolización necesita un comienzo. Ahora bien, en todo momento del desarrollo puede producirse algo que es lo contrario de la Bejahung, de la afirmación. Una Verneinung, negación, de algún modo primitiva, cuya continuación es la Verneinung en sus consecuencias clínicas. La distinción de ambos mecanismos, negación y afirmación, es absolutamente esencial. Sería mejor abandonar el término de proyección. Y acá ya lo está diciendo directamente. No es por el lado de la proyección donde vamos a entender algo. No es por ahí. Aquí está en juego algo que nada tiene que ver con esa proyección psicológica por la cual, por ejemplo, recibimos siempre todo lo que hacen aquellos hacia los cuales tenemos sentimientos algo mezclados, con al menos alguna perplejidad en lo tocante a sus intenciones. ¿No? Esto, a ver, el otro me odia, ¿no? Y en realidad por ahí es el propio sujeto que está odiando a quien le supone eso. La proyección en la psicosis es muy diferente a todo esto, no tiene que ver con eso. Es el mecanismo que hace retornar del exterior lo que está preso en la Verwerfung, en el rechazo, en la forclusión. O sea, lo que ha sido dejado fuera de la simbolización general que estructura al sujeto. Lo está diciendo clarísimo acá. Ha sido dejado por fuera de la simbolización. No está dentro de esa cadena, de esa red de significantes que hablábamos antes. Sí. ¿Qué es este juego de manos del que somos presa, este malabarismo entre lo simbólico, lo imaginario y lo real? Como no conocemos al malabarista, podemos hacer la pregunta. La incluyo en el orden del día este año, pues permitirá definir lo que se denomina la relación con la realidad y articular a la vez el objetivo del análisis sin caer en las perpetuas confusiones que al respecto se hacen en la teoría analítica. Cuando se habla de adaptación a la realidad, ¿de qué se habla? Nadie puede responder si no se define qué es la realidad, lo cual no es asunto sencillo, ¿no? Esta cuestión de adaptación a la realidad, pensemos en el año, siempre lo estamos diciendo, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Su interlocutor al interior del psicoanálisis son justamente las teorías de la ego psychology, la psicología del yo. A fin de introducir el problema, partiré de un elemento totalmente actual. No puede decirse, en efecto,
que este seminario es tan solo un comentario de textos en el sentido de que se trataría de una pura y simple exégesis. Estas cosas viven para nosotros en nuestra práctica cotidiana, en los controles, en el modo de dirigir nuestra interpretación, en el modo en que actuamos ante las resistencias. Por ello tomaré un ejemplo de mi presentación de enfermos del viernes pasado. Y pasamos al segundo. Ya. ¿Tiene alguien ganas de leer un ratito? Julio. Julio. No tengo acá el texto. ¿No qué? No tengo el texto acá. Pues yo no leo tan rápido como tú. No, bueno, un poquito, después retomo yo. Soy disléxica. Ah, bueno. Acalcúlica. Bueno. Quienes asisten a mis presentaciones recuerdan que me vi enfrentado con dos personas en un único delirio, lo que se llama un delirio de hados. Sí. La hija... que llaman en francés, ¿no? ¿Cómo? Folie à deux. Como aquí en Argentina se utiliza el término en francés. ¿Cuál es el término? Folie à deux. Locura de a dos. Ya. Bueno, la hija, más aún que la madre, no fue fácil de examinar. Todo me parece pensar que había sido examinada y presentada antes de ocuparme yo de ella. Y dada la función que cumplen los enfermos en un servicio docente, al menos una buena docena de veces, bueno, ya hice mal la puntuación. No, está bien. Por más delirante que uno sea, rápidamente se fastidia de este tipo. No es que yo leo muy mal, ya me... Claro, dice que los pacientes que están en un servicio donde hay docencia, los someten un montón de veces a este tipo de interrogatorios y ya están entre cansados. Sí, yo entiendo, pero es que leo muy despacio. Sigo yo, no te preocupes, Regina, sigo yo. Pero digo, esto sucede. En medicina yo hice las prácticas de psiquiatría, de la materia psiquiatría, cuando cursaba el grado de medicina, en el Hospital Melchor Romero, que es un hospital monovalente de psiquiatría. Y efectivamente, habían pacientes que eran patognomónicos, eran claramente o depresiones o delirios persecutorios, y que muchas veces eran interrogados y se cansaban un poco de que les estemos preguntando siempre lo mismo. Sigo. Algunas cosas, empero, pudieron ser puestas en evidencia, y en particular que el delirio paranoico, porque era una paranoica, en nada supone una base caracterial de orgullo, de desconfianza, de susceptibilidad, de rigidez psicológica, como suele decirse. Todo esto que, ¿se acuerdan que en las primeras clases él hacía una diferenciación en cuanto a, bueno, ¿qué es lo que define una psicosis, una paranoia en este caso? ¿No? Con anterioridad, todos estos elementos aparecían como definiendo una paranoia. Lacan dice, no es eso lo que está en juego. Esta joven, al menos, junto a la cadena de interpretaciones, difícil de captar, de la que se sentía víctima, tenía por el contrario la impresión de que una persona tan gentil, tan buena como ella, y que para colmo había padecido además tantas pruebas, solo podía gozar de una benevolencia, de una simpatía general, y a decir verdad, su jefe de servicio, en el testimonio que daba de ella, siempre se refería a ella como una mujer encantadora y querida por todos. En suma, luego de haber tenido las mayores dificultades para abordar el tema, me aproximé al centro de lo que estaba manifiestamente presente allí. Por supuesto, su preocupación fundamental
era probarme que no tenía ningún elemento de reticencia, sin a la vez dar pie a la mala interpretación por parte del médico, de la que estaba segura por adelantado, ¿no? Porque justamente estaba canchera de que ya le habían interrogado muchas veces. De todos modos, me confió que un día, en el pasillo, en el momento en que salía de su casa, tuvo que vérselas con una especie de maleducado, hecho que no tenía por qué asombrarla, pues era ese malvado hombre casado que era el amante regular de una de sus vecinas de vida fácil. Al pasar, no podía disimulármelo, todavía la hería, él le había dicho una palabra grosera que no estaba dispuesto a repetirme, porque, tal como ella lo expresaba, eso la rebajaba. No obstante, cierta suavidad mía al acercarme a ella había hecho que, luego de 5 minutos de entrevista, estuviésemos en buenos términos, y me confiesa, entonces, con una risa de concesión, que al respecto ella no era totalmente inocente, porque ella también había dicho algo al pasar. Me confiesa ese algo con más facilidad que lo que escuchó, ¿no? Lo que ella dice, vengo del fiambrero. Naturalmente, soy como todo el mundo, caigo en las mismas faltas que ustedes, hago todo lo que les digo que no hagan. Aunque me salga bien, no dejo de estar equivocado, dice Lacan. Una opinión verdadera no deja de ser una opinión desde el punto de vista de la ciencia, véase Spinoza. Si comprenden, mucho mejor, pero guárdenselo. Lo importante no es comprender, sino alcanzar lo verdadero. Y este es el punto. Lo está diciendo muchas veces, ya lo había dicho con anterioridad. No es comprender. La comprensión es del orden, dice Lacan, de lo imaginario, ¿no? Es un espejismo. ¿Sí? Porque el comprender es adecuarlo al criterio de uno, lo que está escuchando. Y lo que Lacan dice, eso no es lo importante. Lo importante es alcanzar lo verdadero, lo que tiene que ver con la verdad del sujeto, no con el saber, no con el saber. No es una cuestión del saber, es una cuestión en relación a la verdad del sujeto. Pero si lo alcanzan por azar, incluso si comprenden, no comprenden, dice Lacan. Naturalmente, comprendo, lo que prueba que todos tenemos alguna cosita en común con los delirantes. Al igual que ustedes, tengo lo que tiene de delirante el hombre normal, creer que entiende, ¿no? Agrego yo. Cuando estamos hablando, yo estoy hablando una serie de elementos simbólicos que tienen que ver con lo que representan para mí esos elementos simbólicos. Y ustedes creen entender, escuchándolo desde lo que suponen para ustedes esos elementos simbólicos. ¿Sí? Por eso dice que eso también es, de alguna manera, es el delirio del hombre normal, ¿no? Creer que nos entendemos. Vengo del fiambrero. Si me dicen que hay algo que entender ahí, puedo muy bien articular que hay una referencia al cochino. Recuerden que era charcutería, ¿no? En relación a los chacinados del chancho, ¿no? Bueno. Si me dicen que hay algo que entender ahí, puedo muy bien articular que hay una referencia al cochino. No dije cochino, dije puerco. Puerco. Ella estaba muy de acuerdo. Era lo que quería que comprendiese. Era también, quizá, lo que quería que el otro comprendiese, al que se lo dice, ¿no?
que comprendiese que es un cerdo, ¿no? Un puerco. Solo que es precisamente lo que no hay que hacer, comprender, ¿no? Es lo que no hay que hacer. Lo que debe interesarnos es saber por qué justamente quería que el otro comprendiera eso. Y por qué no se lo decía claramente, sino por alusión, ¿no? Cuando uno se pregunta el por qué un sujeto quiere tal cosa, se está preguntando por cuál es el goce que está en juego allí. ¿Por qué quiero que el otro sepa eso? ¿Qué es lo que hace que un sujeto quiera, en este caso, expresarle algo al otro? Algo intenta hacer allí. Hay algún goce que está en juego. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si comprendo, dice, paso. No me detengo en eso, porque ya comprendí. Entonces se pierde. Por eso insiste en esta cuestión de, no hay que comprender, ¿no? Hay que leer, ¿no? Hay que leer lo que está en juego ahí. Un goce, o sea, cuando tú hablas de un goce, ¿es el goce relacionado con la expresión o con lo que el otro, como responda a esa palabra que no dice mucho, pero que lo dice todo? Cuando estoy nombrando el goce, lo digo en la psicosis y en la neurosis también, ¿eh? Digo, si alguien dice, no sé, qué sé yo, a ver, hoy me peleé con mi marido y me puse a llorar y él no reaccionó ante eso, ¿no? Estoy inventando en la marcha. El punto ahí no es tanto qué es lo que sucedió, sino qué es lo que está en juego en ella que espera que después de una situación de confrontación o de agresión para con el marido, él venga en función del llanto. ¿Por qué? ¿Qué está esperando ella en relación a eso? ¿Y por qué desde el llanto lo convoca? ¿No? Seguimos avanzando, para entender. ¿No? Lo que debe interesarnos es saber por qué justamente quería que el otro comprendiera eso. Y por qué no se lo decía claramente, sino por alusión, ¿no? Si comprendo, paso, no me detengo en eso porque ya comprendí. Esto les pone de manifiesto qué es entrar en el juego del paciente. Es colaborar con su resistencia. ¿Con su resistencia a qué? A decir lo que está en juego. ¿Mm? La resistencia del paciente, dice Lacan, es siempre la de uno como analista, ¿no? En otro momento lo va a decir más claramente. La única resistencia en un análisis, para que un análisis avance, es la resistencia del analista. De la resistencia del analista a escuchar, ¿no? Si uno comprende, ya no escucha. Si uno comprende, está tomando una significación que es la del propio analista. No está tomando el significante. Y lo que nos interesa a nosotros es el significante. No nos interesa a nosotros saber por qué mi paciente hoy decía, yo me pongo trabas y cuando trabajo lo que quería decir no interesa tanto. Lo que interesa allí, qué significantes están en juego, porque entre esos significantes, entre traba y traba, cuando se le pregunta a la paciente y se la pone a asociar, lo que adviene es el sujeto. Traba alguien que desea llegar a ser mujer. Eso es lo que asoció el paciente. Bueno, es eso lo que está en juego. El significante, no el significado. Ya. Entonces, dice, la resistencia del paciente es siempre la de uno, la del analista, y cuando una resistencia tiene éxito es porque están metidos en ella hasta el cuello.
Porque comprenden, justamente. ¿Por qué comprenden? Comprenden, hacen mal, dice Lacan. Si comprenden, hacen mal. El asunto es precisamente comprender por qué se da algo a comprender. ¿Por qué me quiere hacer, me da eso a que yo entienda eso? ¿Por qué me lo está dando? ¿Por qué dijo vengo del fiambrero y no le dijo directamente cochino, por ejemplo? ¿No? Limité mi comentario, pues no me alcanzaba el tiempo a hacerles observar que esta era una perla, y le mostré la analogía con el descubrimiento que consistió en percatarse un día de que algunos enfermos que se quejaban de alucinaciones auditivas hacían manifiestamente movimientos de garganta, de labios, en otras palabras, las articulaban ellos mismos. Aquí no pasa lo mismo. Es análogo y es aún más interesante porque no es igual. Dije, vengo del fiambrero y entonces nos largó el asunto. ¿Qué dijo él? Le pregunta Lacan a la paciente. Y la paciente dice, marrana. Sí le entendió. ¿Sí? Sí le entendió lo que le estaba diciendo. Es la respuesta del pastor a la pastora. Hilo, aguja, mi alma, mi vida. Así ocurre en la existencia. Pero lo entendió para ella, no para él. No, claro, pero eso siempre pasa. Siempre atendemos para nosotros, no para el otro. Ajá. Eh, Es lo mismo que estaba diciendo anteriormente Lacan, justamente. Exactamente, es eso. Es eso. Ajá. Detengámonos un momentito aquí. Ahí lo tienen muy contento, se dirán ustedes. Es lo que nos enseña. En la palabra, el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida. ¿Sí? Desengáñense, dice Lacan. Precisamente no es eso. El mensaje en juego no es idéntico, ni mucho menos a la palabra, por lo menos en el sentido en que la articulo para ustedes como esa forma de mediación en la que el sujeto recibe su mensaje del otro en forma invertida. Y dice, primero, ¿quién es este personaje? Ya lo dijimos, es un hombre casado, amante de una muchacha que es amiga de nuestra enferma y muy implicada en el deseo del que es víctima. Ella es no su centro, sino su personaje fundamental. Ella, la vecina. Las relaciones de nuestro sujeto con esta pareja son ambiguas. Son ciertamente personajes persecutorios y hostiles, pero no son aprehendidos en forma demasiado reivindicativa, como pudieron darse cuenta con asombro los que estaban presentes en la entrevista. Las relaciones de la sujeto con el exterior se caracterizan más bien por la perplejidad. ¿Cómo se pudo entonces, por chismes, por una petición, sin duda, llevarlas al hospital? ¿No? ¿Por qué las internaron si fue un chisme? ¿No? Esa es la perplejidad de la paciente. Dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me meten presa a mí? ¿Sí? ¿No? El interés universal que se les concede tiende a repetirse. A ello se deben esos esbozos de elementos erotomaníacos que captamos en la observación. Hablando estrictamente, no son erotómanas, pero están habitadas por la impresión de que se interesan por ellas. ¿No? Digo, si lo que ella escucha, que es la alucinación que ella recibe, marrana, la está marcando como puerca a ella, ¿no? Como sucia. Y lo que ya... Como puerca en el sentido sexual. Ajá, eso. ¿No? Como sucia en el sentido sexual, que es lo que ya... Claro, si vos querés también, ¿no? Pero la alucinación es lo que recibe ella, ¿no? En función, dice Lacan, dice,
hablando estrictamente, no son erotómanas, pero están habitadas, ellas, las pacientes, por la impresión de que se interesan por ellas. Se interesan por ellas de manera sexual. ¿Qué es marrana?, se pregunta Lacan. Es, en efecto, su mensaje, pero no es más bien su propio mensaje. ¿No? Su propio mensaje, lo que ella le retorna desde el afuera, ¿no? Lo digo el afuera para que nos entendamos por ahora, después le vamos a contar otra vuelta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Julio. Al comienzo de todo lo dicho, tenemos la intrusión de la susodicha vecina en la relación de estas dos mujeres aisladas, que permanecieron estrechamente unidas en la existencia, que no pudieron separarse en el momento del casamiento de la más joven, que huyeron súbitamente de la dramática situación que parece haberse creado en las relaciones conyugales de la joven, debido a las amenazas de su marido, el cual, según los certificados médicos, quería, ni más ni menos, cortarla en rodajas. Tenemos ahí la impresión de que la injuria del caso, el término injuria es allí esencial, siempre fue destacado en la fenomenología clínica de la paranoia. El término injuria, entonces, se ajusta con el proceso de defensa vía expulsión a la que se sintieron obligadas a proceder en relación a la vecina, considerada como primordialmente invasora, ¿no? La invaden, ¿no?, esas vecinas de vida lujuriosa, digamos. Venía a golpear la puerta siempre que estaban arreglándose o en el momento en que comenzaban algo, mientras estaban cenando o leyendo. Se trataba, ante todo, de alejar a esta persona esencialmente propensa a la intrusión. Eso ya es en el orden de lo interpretativo. Sucede eso por algo. Yo les había comentado de un paciente, de una paciente que me decía, está barriendo la vereda, ¿no? Cada vez que yo salgo, están barriendo la vereda, ¿no? Y le daba una carga con un sentido a eso. Estaban barriendo la vereda para ella, era algo dirigido hacia ella. No podemos saber qué, pero era algo dirigido hacia ella. ¿Mm? Hay una interpretación, que es una interpretación delirante, cuyo centro, ¿no?, cuyo destinataria es exclusivamente ella. En este párrafo que estabas leyendo anterior, no estoy muy localizada en quién habla, o sea, de quién hablan, si es de la paciente o de la vecina. ¿Quién Cuando es ¿Quién es la que va a tocar cuando la que se cenan? sentía invadida eran las pacientes, porque la vecina le iba a golpear en determinados momentos. Ah, la vecina venía a Claro, golpear. ellos la sentían como invasora. Ya. Las cosas solo se volvieron problemáticos cuando esa expulsión, ese rechazo, esa negativa se realizó plenamente, quiero decir, en el momento en que realmente la pusieron de patitas en la calle. La echaron. A la vecina. Exactamente. Debemos situar esto en el plano de la proyección como un mecanismo de defensa, se pregunta. Toda la vida íntima de estas pacientes se desenvolvió, fuera del elemento masculino. Siempre hicieron de él un extraño con el que nunca se pusieron de acuerdo. El mundo para ellas era esencialmente femenino, ¿no? Hay algo, podríamos decir, que en la relación, en la sexualidad, una mujer o un hombre se las tienen que ver con una falta, con un agujero, con algo en el orden de lo real, ¿no?
esta falta no es la que no terminaron de incorporar estas mujeres, ¿no? ¿La relación que mantienen con personas de su propio sexo es acaso del tipo de la proyección en la necesidad en que se encuentran ambas de permanecer encerradas en sí mismas en pareja? ¿Está vinculada a esa fijación homosexual en el sentido más amplio del término, que está en la base, dice Freud, de las relaciones sociales? Esto explicaría que, en el aislamiento del mundo femenino en que viven ambas mujeres, ambas se encuentran en la posición no de recibir del otro tu propio mensaje, sino en la de decírselo ellas mismas al otro. ¿Acaso es la injuria el modo de defensa que vuelve de algún modo por reflexión en su relación que es comprensible a partir del momento en que está establecida, se extiende a todos los otros en cuanto tales, cualesquiera sean? Esto es concebible y hace pensar que, efectivamente, se trata del propio mensaje del sujeto y no del mensaje recibido en forma invertida. Es lo que le retorna, es su propio mensaje, pero como si no fuera propio. Es lo que decíamos hoy, es eso que no fue inscripto, que queda rechazado y retorna desde lo real. A través de la alucinación. En este caso, sí, exactamente. ¿Debemos detenernos aquí? Ciertamente no. Este análisis permite comprender que la paciente se siente rodeada de sentimientos hostiles. Pero el problema no es ese. Lo importante es que Marrana haya sido escuchado realmente, en lo real. ¿Eh? ¿Quién habla, ¿no?, en esto? Ya que hay alucinación, como decías vos, Regina, es la realidad la que habla. Nuestras premisas lo implican. Si planteamos que la realidad está constituida por sensaciones y percepciones, al respecto no hay ambigüedad. No dice, tuve la impresión de que me respondía Marrana. Dice, dije, vengo del fiambrero y él me dijo Marrana. O sea, no, dice, no hay ambigüedad. Hay ella está segura de que él le dijo Marrana, pero eso entonces no fue así, esa fue la alucinación de ella, su propia respuesta. O sea, cuando vos decís no fue así, para estos sujetos sí fue así. O sea, en la escena, el hombre probablemente no le dijo nada. Es su propia, digamos, respuesta. Es esto. Por eso, cuando Lacan habla de la propia sexualidad es la que queda rechazada en estas mujeres. Eso que queda rechazado retorna como marrana, ¿no? Como sucia desde el punto de vista sexual, ¿no? Es eso que queda expulsado lo que le retorna desde lo real. O bien nos contentamos con decir, miren, está alucinada. O bien intentamos, puede parecer una empresa insensata, pero el papel de los psicoanalistas hasta el presente no es dedicarse a empresas insensatas. Entonces, o bien intentamos ir un poquito más lejos. En primer término, ¿se trata de la realidad de los objetos? ¿Quién suele hablar para nosotros en la realidad? La realidad es precisamente cuando alguien nos habla. El interés
de las observaciones que hice la vez pasada sobre el otro, con minúscula, el pequeño otro, y el gran otro, el otro con minúscula y el otro con mayúscula, era hacerles notar que cuando el gran otro, con mayúscula, habla, no es pura y simplemente la realidad ante la cual están, a saber, el individuo que articula. El otro está más allá de esa realidad. ¿Se entiende? El gran otro está más allá de esa realidad. El gran otro está en, por ejemplo, cómo nosotros interpretamos las cosas. Como decíamos hoy, lo que se escucha, cuando uno comprende con sus propios elementos. Sí. Sus propios elementos están instituidos allí desde un otro lugar, desde un otro con mayúscula, ¿no? Los otros días, para simplificarlo, decíamos función materna, función paterna, la social, lo social, la cultura en la que estamos insertos. Desde ahí es donde, de cómo nos atravesó ese otro, a nosotros desde ese lugar comprendemos. Entonces, el otro está más allá de esa realidad. En la verdadera palabra, la verdad, en la verdadera palabra, el otro es aquello ante lo cual se hacen reconocer. El gran otro es aquello ante lo cual se hacen reconocer. Pero solo pueden hacerse reconocer por, es aquello ante lo cual se hacen reconocer. Pero solo pueden hacerse reconocer por él, porque él está de antemano reconocido. Debe estar reconocido para que puedan hacerse reconocer. Esta dimensión suplementaria, la reciprocidad, es necesaria para que valga esa palabra cuyos ejemplos típicos di. Tú eres mi amo o tú eres mi mujer. O también la palabra mentirosa, que, siendo lo contrario, supone de igual modo el reconocimiento de un otro absoluto al que se apunta más allá de todo lo que pueden conocer y para quien el reconocimiento solo tiene valor precisamente porque está más allá de lo conocido. A ver, vamos despacito. ¿No? Dice, en la verdadera palabra, o sea, en aquella que está en relación a la verdad, el gran otro es aquello ante lo cual se hacen reconocer. Digo, cuando uno habla en relación a ese otro. Al gran otro del sujeto. Al gran otro, exactamente. Ahora, para que eso ocurra, uno tiene que reconocerlo como gran otro, ¿no? El reconocimiento no es en el orden de lo consciente, ¿se entiende? No estamos hablando de eso. Por eso habla de la lógica del amo y el esclavo, que él había trabajado en las primeras capítulos en relación a la lógica hegeliana, ¿no? Sí. Donde hay un reconocimiento de parte del esclavo por parte del amo, donde él encuentra un reconocimiento porque lo reconoce el amo. Ahora, cuando el amo busca reconocimiento, el reconocimiento del esclavo no le sirve al amo como tal. Es su propio reconocimiento. Ni siquiera, tampoco. Es más complejo, pero digo, hasta aquí lo que estamos pudiendo ver es cómo ese otro, ese gran otro, es lo que nos hace hablar a nosotros, porque nos remitimos a eso, ¿no? Le damos consistencia de verdad a eso que estamos diciendo porque se remite a ese gran otro que le da en nuestra neurosis, justamente como neuróticos, nosotros le damos consistencia a ese otro y por lo tanto suponemos que lo que estamos diciendo como tiene la consistencia de ese otro.
Sigo más adelante. A ver. Diciéndole a alguien, tú eres mi mujer, implícitamente le dicen, yo, no, en este caso, soy tu hombre. Pero primero le dicen, tú eres mi mujer. Vale decir que la instituyen en la posición de ser reconocida por ustedes. Tú eres mi amo. Tú eres mi gran otro, podríamos decir. Cuando alguien dice, tú eres mi mujer, dicen, yo soy tu hombre. Pero primero tienen que ubicar al otro. Ahí. Tú eres. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Digo, hay un reconocimiento del otro para que después advenga el propio sujeto. Esto, piénsenlo en términos estructurales. Para que haya sujeto, primero debe ser reconocido como tal por un otro. Supongamos alguien que esté cumpliendo la función materna y que no reconozca en el bebé un ser valioso, no haya lugar en el deseo, como deseo de hijo para ese bebé. No está reconocido como tal. No hay inscripción. Sujeto. No hay alguien que le diga, tú eres, por ejemplo, mi hijo. Digo, hay alguien que primero... ¿Allí puede instalarse la forclusión? ¿Esa es la forclusión allí? Esto es anterior en los tiempos estructurales, ¿no? Lo que está hablando aquí es de que el reconocimiento viene del otro, digamos, en el sentido de que es el otro. Primero está el otro, luego, cuando digo luego no es en tiempos cronológicos, sino en tiempos lógicos, ¿no? Luego adviene el sujeto. Sigo. Un compromiso como este, al igual que cualquier otra palabra, así fuese una mentira, condiciona todo el discurso que va a seguir, y aquí entiendo que discurso incluye actos, gestiones, contorsiones de las marionetas presas del juego, y la primera son ustedes mismos, ¿no? O sea, sería el modo de relaciones en el lazo social, ¿no? En el discurso. A partir de una palabra se instituye un juego, comparable en todo a lo que sucede en Alicia en el País de las Maravillas, cuando los servidores y los demás personajes de la corte de la reina se ponen a jugar a las cartas disfrazándose de cartas y transformándose ellos mismos en el rey de corazón, la reina de pique y el valet de diamantes. Una palabra los compromete a sostenerla por vuestro discurso, a negarla, a recusarla o confirmarla, a refutarla, pero más aún puede llevarlos a muchas cosas que están en la regla del juego. Cuando está hablando de la regla del juego es en la estructura, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un tablero de ajedrez y nos falta una torre. Yo puedo reemplazar una torre por una moneda, ¿no? O por un poroto, o por algo, qué sé yo, ¿no? Por un soldadito. Ese elemento, la moneda, por ejemplo, va a servir igual para jugar, porque representa a la torre, y la torre tiene funciones determinadas en esa estructura. Entonces lo que importa allí no es quién está representando esa función, sino qué función cumple en la estructura. Por eso nosotros hablamos de función materna, porque a veces es la madre la que lo parió, y otras veces la función materna la puede cumplir una abuela, una tía, un tío,
un abuelo o una institución. Aunque la reina cambie a cada momento la regla, eso no cambiará para nada lo esencial. Una vez entrados en el juego, dice, de los símbolos, siempre están obligados a comportarse según una regla. ¿Mm? En otros términos, cuando una marioneta habla, no habla ella, sino alguien que está detrás. Está hablando de la estructura. ¿Mm? Cuando estamos hablando, habla una estructura en nosotros. El asunto es saber cuál es la función del personaje que encontramos en esa ocasión. Podemos decir que para el sujeto, manifiestamente, habla algo real y dice, nuestra paciente no dice que otro habla detrás de él. Ella recibe de él su propia palabra, pero no invertida. Su propia palabra está en el otro, es ella misma. El otro con minúscula, su reflejo en el espejo, su semejante. Marrana surge en ping-pong y ya no se sabe dónde estuvo el primer saque. Marrana surge de el puerco. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que acá está hablando del estadio del espejo, para que nos podamos ubicar en la estructura, ¿no? Donde en la estructura, en el estadio del espejo, donde aparece yo es otro, ¿no? En este caso, en la medida en que hay algo en la constitución de ese cuerpo, de ese yo, que en la psicosis está dañado, esa proyección del yo es otro, a esta mujer se le vuelve literal. Yo es otro. Por lo tanto, lo que yo pienso, ¿no? O lo que yo intuyo que suponen que hay algo de nosotros sexuado, y lo sexuado es lo que está expulsado, ¿no? Retorna en el otro. El otro me dice marrana. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, gente, ¿te parece que vayamos dejando como por aquí? Bueno. ¿Eh? Sí. Lo retomamos un poquito más arriba como para que lo podamos ubicar y avanzamos para noviembre, que va a ser el último encuentro del año. Ya, ¿no? bueno. Después te voy a decir bien que miércoles es cuando lo defina y sería el último encuentro de este año. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Chao, Javi. Hasta luego, chao. Chao. Chao, chao.